Hola familia de Acción Cristiana, bienvenidos a esta reunión totalmente en línea. Estamos contentos de poder tenerte el día de hoy aquí y deseamos que este mensaje sea de bendición para ti y para cada una de las personas que te rodean. Es un gusto poder compartir este mensaje con ustedes. Disfruten de este servicio. Qué bueno estar en familia y dice la palabra de Dios que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Creo que en estos últimos tiempos la palabra de Dios se va a convertir tan práctica, tan entendible para todos nosotros, tan útil como nunca antes se ha revelado. Porque yo recuerdo de pequeño, ¿no? Me hablaban de la Biblia y era un libro ahí guardado en el librero, empolvado, que porque era muy sagrado, ¿no? Y que nada más ciertas personas lo entendían. Pues era un error, ¿no? Además, no es así. Dice la palabra de Dios que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil y práctica para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia a todos los que somos hijos de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy vamos a ver un tema muy práctico, muy útil, que sé que te va a bendecir. Y vamos al libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Te reto a que lo encuentres rápido. Yo tengo una Biblia así con pestañitas o quién sabe cómo se dicen, ¿no? Separadores. Pero resulta que esta Biblia ya tiene 30 años conmigo y los separadores ya desaparecieron, ya no están las cejitas. Aquí está, después de Joel, Amós, uno de los profetas menores que se les llama porque eran libros cortos. Y dice, fíjense, el verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta. ¿Caminarán dos personas juntas si no están de acuerdo? Es imposible. Entonces, esta pregunta en la palabra de Dios nos abre a la reflexión de qué es el acuerdo y qué importante es ponerse de acuerdo. Entonces yo le he titulado a esta enseñanza el poder del acuerdo. El acuerdo se define como la decisión, fíjense, tomada en común por dos o más personas y es la unión de voluntades para llevar a cabo un fin común. Y todos los días tomamos decisiones personales. Sin embargo, también tenemos que tomar decisiones en común con otras personas. Para empezar con nuestra esposa, ¿no? ¿Cuántos están casados aquí? Ok, bueno, pues hoy vas a aprender el poder que hay en el acuerdo, empezando con tu señora, ¿no? La palabra de Dios nos da la capacidad y la inteligencia para saber vivir en acuerdo con los demás. Empezando en nuestro matrimonio, que es la relación interpersonal más íntima e importante. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Bueno, cuando te casaste tú, tu señora, yo no me casé contigo. Pero ¿qué estabas ese día con tu chorreadita ahí y casi hacías llorar a todos los asistentes, ¿no? Por lo emocionado que estabas. Y a la hora de los votos, tú decías, a ver, te dijo el pastor, a ver qué palabras les vas a decir a tu esposa. No, pues que te prometo, y en ese momento, ¿no? Amarte.
tú eres como yo o vienes de otro planeta. Y en las buenas y en las malas, ¿te acuerdas? Y respetarte y considerarte y comprenderte. Y todas las estrellas del cielo, ¿no? Bajando ahí. Y resulta que empieza a pasar el tiempo y empiezan los jaloneos, ¿no? ¿Qué son los jaloneos? Desacuerdos. ¿Qué hace el hombre? Al primer desacuerdo, me voy con mi mamá. ¿Ah? Y ¿sabes qué, chato? Te casaste para ponerte de acuerdo con tu mujer, para sostener tu palabra que diste el día de tu boda, el día que hiciste el pacto matrimonial. Nos prometimos ser fieles y todo. Miren, el estar de acuerdo produce paz, bienestar, motivación, unidad, lealtad, honra, respeto, orden y fortaleza. Fíjense qué importante es estar de acuerdo y conocer que hay un poder y hay una bendición grande en el ponernos de acuerdo. Vamos a Mateo capítulo 5 para ver el consejo del Señor Jesucristo en este tema del acuerdo. Dice así: capítulo 5, verso 23. Por tanto, fíjense qué curioso, está relacionado con la ofrenda, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué dice el 25? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces el Señor nos habla acerca de ponernos de acuerdo. Que aún en medio, fíjate, del ámbito de cristiano, porque dice aquí, cuando presentes tu ofrenda ante el altar, ¿verdad? Cualquier asunto, cualquier desacuerdo que tengas, arréglalo antes. Aquí habla de un hermano en término genérico, pero a lo mejor es tu señora, ¿verdad? A lo mejor es un amigo, a lo mejor es alguien. Entonces ponte de acuerdo primero y después trae tu ofrenda. Fíjense qué importante. Y dice aquí que tenemos que ponernos de acuerdo porque de otra forma va a venir un proceso penoso en donde vamos a tener que afrontar las consecuencias. Y finalmente vamos a tener que pagar por cualquier desacuerdo existente. Nos dice el Señor también en las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabes que un pacificador es alguien que se pone, ¿verdad? Entre dos personas que están en desacuerdo y trata de arreglar el asunto. Dios ha puesto un potencial natural en el ser humano cuando nos ponemos de acuerdo. Vamos al libro de Génesis. Fíjense, este es un texto muy, muy interesante en Génesis 11. Vamos a la escena de la Torre de Babel. Fíjense cómo está en la naturaleza humana el potencial del acuerdo.
Aunque aquí la idea era equivocada, el proyecto era equivocado, nos dice la Escritura que los hombres antiguos decidieron erigir una torre, ¿no?, para alcanzar el cielo. Pero eso no es más que el reflejo del hombre por ser independiente, autosuficiente de Dios y decir, nosotros podemos ser como Dios mismo. Así que la motivación era equivocada. Pero miren qué interesante, porque aquí nos habla del poder que hay en el acuerdo. En el verso 11, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y fíjense, nada más faltó decir, y se pusieron ya de acuerdo. Pero dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué fue lo que hizo Dios para evitar continuar con la Torre de Babel? Metió el desacuerdo ahí, metió la confusión de lenguas. Pero fíjate cómo el ser humano tiene el potencial de ponerse de acuerdo. Como para muchas cosas somos capaces de ponernos de acuerdo, como en el caso de la Torre de Babel, pero para otras cosas. Y mira cómo dice aquí, fíjate, para Dios mismo, ¿no?, lo que constituye el acuerdo. Dice, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora cambiemos las cosas. Imagínate tu matrimonio bajo esta fórmula, bajo esta ecuación. Tú y tu mujer han decidido hacer un proyecto matrimonial, han decidido ponerse de acuerdo y nada los hará desistir del proyecto. Qué chulada sería, ¿no? Bueno, pues ese potencial hay en cada uno de nosotros. Ahora, si en el hombre natural existe ese potencial, ¿cuánto más en los hijos de Dios que estamos expuestos a la inteligencia de Dios, a su palabra? Esto, mis queridos amigos, es la opinión de Dios, es la inteligencia de Dios, el Dios que hizo todas las cosas, el que te digo que llama a las estrellas por su nombre. O sea, Él tiene la mejor opinión a todos los temas. Tema que tú quieras investigar, tema que te vas a encontrar en la palabra de Dios. Fíjense lo que produce el acuerdo en el caso de la Torre de Babel, no, unidad, comunicación y acción. ¿Qué hizo el Señor? Bajó ahí, descendió, confundió sus lenguas para que nadie entendiera a su compañero y estableció el desacuerdo ahí. Ahora, el problema es que el diablo se aprendió la receta y ahora no la aplica para sembrar el desacuerdo. Nos atonta y nos confunde la lengua. ¿Para qué hablamos de la lengua si ya la conocemos, no? Ese es otro tema, pero dice en Santiago que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Ningún hombre puede domar su lengua. Fíjate, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice la Escritura. ¿Te has encontrado a veces con palabras que no quisiste decir, pero las dijiste y ya provocaron un problema? ¿Por qué? Porque no conectamos el cerebro con la lengua. La lengua es indomable. Ese es otro tema, ese es otro aspecto que necesitamos
aprender y que Dios nos da inteligencia para saber hablar. Dios nos ha dado un nuevo corazón y nos dice que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que caminemos en su palabra y en su voluntad. Nuestra mente tiene que ser renovada para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mira, siempre te voy a hacer la invitación, ¿no? A donde esté la palabra, ahí tienes que estar tú. Ahí donde se enseñe la palabra de Dios, ahí agárrate de la palabra de Dios. Por eso les insistimos mucho en la reunión de los miércoles. Ahorita estamos hablando acerca de entendimiento espiritual los miércoles. Y sabes que Dios activa tu potencial cuando conoces su palabra. Y cuando Él te da entendimiento de su palabra, vas a tener un nuevo horizonte para todas las cosas. Fíjense, vamos al libro de Romanos, al capítulo 12. Toda la sabiduría, la inteligencia que nos ofrece la palabra de Dios. Todos los conflictos del ser humano, incluyendo el desacuerdo, anidan en una parte aquí adentro que se llama ego. El ego es el peor enemigo que tenemos. No es el diablo, es el ego. Y mira cómo la palabra de Dios nos habla acerca de nuestro lugar, nuestra posición. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Este es un principio fundamental y es un buen antídoto contra el ego. Que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Dice aquí que pensemos con cordura. ¿Sabes que el ego enloquece a la gente? ¿Sí te has dado cuenta? El ego es ese individuo, viejo hombre, vieja mujer que está en ti, que está deformado por el pecado y que pues, en el proceso del nuevo nacimiento tiene que quedar ahí olvidado. Por esto es que Dios implementó hasta el bautismo en agua, ¿no? Para que ahí quede sepultado el ego. Pero cargar el ego, mis queridos, es cargar un muerto. No te puedes relacionar con Dios a través del ego. Dios no se relaciona con muertos, Dios se relaciona con vivos. Y el único que nos da vida es Jesucristo. Así de que es muy, muy sencillo. ¿Quieres conectarte con Dios? Adiós, ego, y bienvenido el nuevo hombre, ¿no? Y el nuevo hombre dice aquí que no debe tener más alto concepto de sí que el que deba tener. Y fíjate cómo aún en el matrimonio empiezan los desacuerdos, porque entonces tú dices, es que ella me tiene que servir a mí. Es que ella tiene que cumplir su función como mujer. Es que ella tiene que dar todo de sí. Y el problema es que si la mujer está en el otro frente de batalla y con su ego también, es que él es el que debe de hacer las cosas. Es que él es el que tiene que aprender. Y entonces
Fíjate cómo el choque de los egos empieza con el desacuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensamos con cordura. No debemos de tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. No tiene nada de malo la autoestima es algo bueno, es algo que Dios nos ha dado. Pero tener un concepto más alto que el que debemos de tener es muy peligroso. Dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento. O sea, el amor no se debe fingir. Yo ayer le decía a mi esposa, después de 43 años, digo, te amo más que nunca. Y ella me dice, pues por eso te hice el pozole verde. O sea, ella sabe que ella me tiene enamorado, ¿no? También con su arte en la cocina. ¿Saben qué? Yo les he preguntado a algunos amigos, ¿no? ¿Quién es más romántico, el hombre o la mujer? Y yo sostengo que los hombres somos más románticos. Que las mujeres, pues nada más cachan elevaditas, ¿no? Y ahí te sostienen con su hermosura. Pero somos nosotros los que... Una vez le platicaba a mi esposa, a ver, le digo, a ver, dime compositoras románticas que conozcas, mujeres. Pues Consuelito Velázquez, ¿no? Y párale de contar. Ahora yo te voy a enumerar todos los compositores románticos. Y Manzanero, el chaparrito ese más enamorado, el Piruli, o sea, Álvaro Carrillo, José Alfredo, borracho el José Alfredo, pero enamorado, romántico. El flaco Agustín Lara, ¿no? Que hay enamorado de ese cuate, son románticos. Si el amor sea sin fingimiento, amen a sus esposas. Fíjate la bendición que hay en el acuerdo matrimonial. Vamos al libro de Eclesiastés rápidamente. Capítulo 4 de Eclesiastés, verso 9, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así es la vida matrimonial. O sea, en cualquier momento nos podemos enfermar, debilitar, caer. Pero ahí tenemos quien nos levante, quien esté a nuestro lado. Mira, la generación millennial actual no están ni siquiera pensando en el futuro, pero esa generación que hoy no se quiere casar, que tienen 35, 40 años, ¿para qué me caso? Ese es obsoleto, el matrimonio es obsoleto. Bueno, a la vuelta de 10, 15 años se van a ver solos y se van a dar cuenta que el perro que adoptaron como hijo o ya se murió o no les va a satisfacer en nada, porque ahora resulta que son las mascotas, ¿no? Los perrijos y lo que es, todas las ideas de este mundo desquiciado, ¿no? Pero la realidad es esta. Después de los 40 hay muchas posibilidades de que te enfermes o de que te caigas, de que te fractures, de que, no sé, y vas a estar solo. No va a haber quien te levante. Sabes que yo conozco amigos que ya se quedaron sin descendencia porque los hijos no se quisieron casar, entonces no tienen prole, no tienen nietos.
este pensamiento, esas ideas no dan para mucho. Dice la palabra de Dios que mejores son dos que uno. Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere ni el perro lo va a poder levantar. Dice el verso 11. Fíjate nada más lo práctico de la Escritura, para que por favor ya te quites la idea religiosa de que la Biblia es religión. Dice aquí, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Ay, quiero ver al solterón de 40 años en el invierno ahí, solo en su cama ahí. No va a tener ni para el calentón. Pero si tienes a tu gordita a un lado, no te va a faltar ni el calor ni la sombra. ¿Verdad? Dice la Escritura que también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. La bendición matrimonial, la bendición del acuerdo. Mira, yo te he dicho, mi suegra, una mujer extraordinaria, y el día que yo me casé, nos dio un consejo. Lo único que nos dijo, me dice, no se vayan enojados a la cama. Mi suegra, era creyente, ella era cristiana, y tenía la sabiduría de Dios. Entonces me decían, hijos, arreglen todos sus asuntos antes de que se vayan a la cama. No se vayan a acostar enojados. Bendita mi suegra. Dios la tenga en su santa gloria, porque he seguido su consejo. ¿Verdad? Y luego viene el verso 12 todavía, dice, y si alguno prevalecieron contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Fíjate, cuando enfrentas cualquier enemigo, adversario, ¿verdad? Y si tienes una vieja brava, pues también es una bendición, porque el día que se te echen encima, ella va a salir a defenderte. Lo único bueno que le veo al empoderamiento femenino. Si tienes así alguien que feminista, y pues no le hace, puede ser cristiana, claro que sí. Y cuando se te venga la bronca, dirá, hola vieja, ahí te hablan. Para eso te pagué el karate y éntrale. No, es al revés, no seas collón, tú eres el que... Pero aquí nos dice que si alguno viene contra uno, dos le resistirán. ¿Verdad? Somos dos más fuertes que uno. Mientras tú le pegas ahí, que tu mujer le dé arañazo, a ver. No te creas. Es broma, no vayas a creer que... Pero se entiende, ¿verdad? Que es mejor estar casado. Dice aquí la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabes qué? Me encanta este texto. Porque ¿cómo que cordón de 3 dobleces? Si somos dos, porque el Señor está en medio de la bendición matrimonial. Cuando Dios está en medio de la bendición matrimonial, nunca se rompe tu matrimonio. Por eso es que la Escritura nos dice, así como llegaste a Cristo, así quédate. Algunos vienen ya atormentados y de segunda, terceras nupcias, pero apenas conoces al Señor, bueno, así quédate. Algunos que vienen ya de fracasos y ahora están solteros, quédate soltero. O ya la viuda, pues digo, ya está difícil, ¿no? Pero si pues la viuda tiene más de 60 años, ya que se quede así. ¿Verdad? Dice la Escritura, las viudas jóvenes sí que se casen para que no anden de chismosas. Fíjate, ¿a dónde llega la palabra? Oye, Señor, qué claro eres. Así dice. Yo no lo estoy inventando.
Que las viudas, le dijo Pablo a Timoteo, que las viudas jóvenes se casen para que no anden de chismosas. Algo sabrá el Señor. Pero las viudas jóvenes sí se tienen que casar. Ok. Entonces vemos cómo hay un poder y una bendición en el matrimonio cuando estamos de acuerdo. También la Escritura nos habla del acuerdo en la iglesia. Los problemas en las iglesias se llaman desacuerdos. Así empieza todo. Es que yo no estoy de acuerdo en que levanten la ofrenda. Y es que yo no estoy de acuerdo en que toque el Jimmy ahí en la alabanza. Pues ven y díselo, ¿sabes qué, Jimmy? Me caes gordo y no quiero. Ya él sabrá cómo resolver el asunto, ¿no? Pero no empecemos con desacuerdos, ¿no? Porque el desacuerdo no es parte del plan de Dios. Fíjate, vamos al libro de los Hechos para ver cómo se distinguía esa primer comunidad cristiana. No estoy de acuerdo con esa musiquita, ¿eh? Fíjense, Hechos capítulo 2. Aquí nos describe este capítulo 2 de Hechos, la reacción social que sucedió en Jerusalén cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esto? El día de Pentecostés. De 120 creyentes, 3,000 se convirtieron a Cristo por la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y entonces ya se hizo una comunidad de más de 3,000 personas en Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén era una ciudad de unas 60,000 almas. Entonces ya 3,000 pues era una buena cantidad. Ahora, ¿cómo vivían estos primeros cristianos? Dice verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjate, es la bendición del acuerdo, el poder del acuerdo en esa comunidad. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate qué bendición, cómo el Espíritu Santo llega sobre 3,000 almas y lo primero que hace es ponerlos de acuerdo. ¿Sabes qué? Ahora somos una familia en la fe, ahora tenemos cosas en común, ahora tenemos la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo. Imagínate, este era el prototipo de iglesia que Dios inició. Y hoy en día es un relajo. Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien pone su énfasis en tal o cual doctrina, cada quien agarra una porción de la Escritura y dice, es que esto debe ser así. ¿Sabes que nosotros tuvimos instituto bíblico aquí? 6 años tuvimos instituto bíblico. Pensamos que entrenando a las personas, enseñándoles, ¿verdad?, sistemáticamente la palabra de Dios. Híjole, se nos hizo engrudo aquí el instituto bíblico. Bien triste experiencia. Y empezaron los desacuerdos. A mí ya me reclamaban que por qué no guardábamos el sábado.
Imagínate, querían que fuéramos adventistas aquí. Y yo respeto quien piense en guardar el sábado, pues que lo guarde y que le vaya bien. Pero yo no encuentro un énfasis en el Señor Jesucristo acerca de guardar el sábado. No encuentro. Al contrario, Él en día de reposo sanó a aquel hombre de la mano seca. En el día de reposo sanó a aquella mujer que estaba encorvada. En el día de reposo hizo muchas sanidades, precisamente para mostrarles a aquella gente que Él era el Señor del día de reposo. Pero ahora resulta que han pasado 2000 años y como pues por ahí surgió una profeta, señora White, hace 100 años atrás, y les dijo que no, que tenían que guardar el sábado. Entonces ahora es su bandera y quien no guarda el sábado no es salvo. Y así diferentes doctrinas, ¿no? Pues, sabes, nunca fue el plan de Dios, y menos el derramamiento del Espíritu Santo va a traer desacuerdo en la gente. Entonces, lo que podemos ver en la Escritura siempre es la bendición del acuerdo, el poder en el acuerdo. Y vean aquí adelante en el capítulo 4, transcurren otro tiempo. La comunidad cristiana crece en Jerusalén. Y ahí nos ubica el capítulo 4. Ya eran 10,000, 12,000 almas. La comunidad había crecido. Y dice en el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, ¿cuántas cosas en común? Todas las cosas en común. O sea, había una bendición en el acuerdo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundancia gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjate qué bello ese ambiente, ¿no? Te tengo que hablar de lo antagónico. Te tengo que hablar de lo que produce el desacuerdo, ¿no? El desacuerdo divide, el desacuerdo debilita, el desacuerdo desmotiva, el desacuerdo deshonra, el desacuerdo confunde, el desacuerdo trae desorden y pérdida. ¿Te puedes dar cuenta de la bendición que hay en el acuerdo y del error que hay en el desacuerdo? Ahora, tú puedes estar en desacuerdo con alguien, ve y arregla tu desacuerdo y punto. O sea, si Dios no te dice, oye, navega como tonto, no, simplemente estás en desacuerdo, bueno, arregla el asunto y punto. Pero no traigas el desacuerdo a tu matrimonio, no traigas el desacuerdo con tus hijos, no traigas el desacuerdo a tu iglesia. Yo me puedo tener un desacuerdo con alguien, ¿verdad? Ahorita traigo un desacuerdo con los loseteros, hermano, porque quiero ponerle loseta ahí al jacuzzi de la casa y llegó el primer losetero y dijo, vio el jacuzzi de 11 pies. Ah, sí, se lo pongo por 25,000 pesos. Ay, hijo, pues, ¿qué me vas a volver a hacer el jacuzzi o qué? Oye, si nada más le vas a poner la loseta. Yo no sé en cuánto está el metro de loseta ahorita, pero sí, con la mano en la cintura, amigo, son 25,000 pesos. Es que vio el sapo, tú sabes, y pues como dice el mexicano, de acuerdo al sapo la pedrada, pues tiró una bola alta, ¿no?
Entonces yo no voy a estar de acuerdo en pagar 25,000 pesos. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo en pagarle lo justo, vara, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto que tengo que arreglar yo con el locetero, ¿no? Ahí puedo no estar en acuerdo con él, pero de eso a qué. Ahí ya siento como que en la iglesia hay muchos errores. ¿Sabes qué? Recuerda bien, el desacuerdo, para empezar en tu matrimonio, en tu familia o en donde sea, hasta en tu trabajo, el desacuerdo divide, debilita, desmotiva, deshonra, confunde y trae desorden y pérdida. Entonces, tienes un desacuerdo con alguien, arréglalo en lo económico, en lo privado, y asunto arreglado. Y quiero terminar con el Salmo 133. Para que veamos la cereza del pastel en el acuerdo. Dice el Salmo 133. Miren cuán bueno, y no solamente bueno, ¿qué dice? Delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía, en acuerdo. La armonía es una melodía que emana de muchos instrumentos, y ahí está el pianista, ¿no? ¿Verdad? Con su virtud, con su talento, ¿verdad? Aportando, y está el del violín ahí, y está el del diferentes instrumentos, y todos, cada uno en su momento, en una perfecta sinfonía. Eso es armonía. Así es como Dios desea que vivamos. Cuán hermoso, cuán delicioso es vivir los hermanos juntos en armonía. Así es como Dios desea que tú vivas en tu hogar. ¿Sabes? Si todavía no tienes ese hogar en armonía, échale ganas. Échale ganas, porque el Señor quiere hacer maravillas en tu hogar. Eso te digo, tú con el entendimiento del reino de Dios, ya son mayoría en el hogar. Porque puedes decir, es que yo soy el único creyente. No importa, tú y el Señor son mayoría ahí. Tú estableces armonía en tu hogar. Tú estableces acuerdos en tu hogar. Mientras todos se peleen, tú dices, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo estoy de acuerdo con ustedes. No seas como todos los demás, ¿no? No podemos deshonrar a nuestros padres. Tú sé obediente, tú honra a tus padres. Tú sigue los consejos de la palabra de Dios. Siempre procura la armonía, el acuerdo en tu hogar. Dice la palabra aquí en el Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, el monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué maravilloso es vivir en el acuerdo, ¿no te parece? Bueno, pues ahora practicarlo, porque empezamos diciendo que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir. Entonces, que esto quede en tu corazón y tú ve y practica la bendición del acuerdo. Utiliza el poder del acuerdo en tu vida. Sé inteligente, no seas del montón. No te amoldes a las ideologías de este mundo. Este mundo está atontado. Tú sé sabio, inteligente, y utiliza las herramientas que Dios te está proveyendo. ¿De acuerdo? Cierra tus ojitos un momentito. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque no nos dejas a la deriva.
Tú no teníamos la falsa idea de que, Señor, veníamos a tu casa y lo único que recibíamos era garrotazos, pero Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, y tú nos das inteligencia, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Siempre vamos a honrar tu palabra en esta casa, Padre. Te decimos que es lo más maravilloso que podemos nosotros tener y leer tu hermosa palabra. Y, Señor, yo aprovecho para erradicar esa idiosincrasia del mexicano que no quiere leer, Señor. Yo arranco esa limitante, no le quiero decir maldición, Señor, para tampoco exagerar, pero esa limitante que tenemos los mexicanos de no querer leer, Señor, yo la arranco en esta hora, Padre, y declaro que tú siembras un deseo en cada corazón en nosotros de leer tu palabra, Señor. Señor, que quitemos ese argumento de que no le entiendo, por eso no la leo, porque no la entiendo. Pues congrégate para que la entiendas. Aquí te vamos a ayudar, aquí te vamos a enseñar paso por paso a aprender la palabra de Dios, a disfrutarla y a practicarla. Señor, tú nos dices que aquel que oye tu palabra y la hace es un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Y cuando vengan las ideologías y las tormentas y todas las basuras de este mundo, Señor, nuestro hogar no va a caer, nuestros hijos no van a caer, porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Señor, que ya no edifiquemos sobre la arena que es tan insegura, que es tan endeble, sino sobre la roca que eres tú, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te decimos, Señor, estamos dispuestos a vivir en el acuerdo. Estamos dispuestos, Señor, a abrazar este principio y vivir de aquí en adelante en acuerdo en nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Vivir en acuerdo en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, Señor. Señor, que seamos más inteligentes que el diablo, que no nos venga a distorsionar, Señor. Todas esas mentiras de Satanás las desechamos, Señor, y sembramos en nuestro corazón, Padre, tu palabra, la bendición del acuerdo, la bendición de vivir en armonía. Gracias por esta casa, Señor, esta casa espiritual. Señor, que siempre exista armonía en este lugar, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.